Buenas tardes, compañeros. Primero que nada, esperamos que hayan tenido muy buenas vacaciones, que hayan descansado. Nosotros venimos a ofrecerles un seminario sobre el libro del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, y nuestro equipo está conformado por María Córdoba Rey y su servidora Paola Ibarra. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la vida de Rousseau. Rousseau era un filósofo que nació en Ginebra en el año 1712. Él era un gran filósofo. Muchos de sus compañeros decían que era uno de los mejores filósofos que podían existir. ¿Por qué? Porque no solo podía criticar a sus compañeros de una manera muy leal y sincera, sino que daba sus opiniones como él las creía, como él las pensaba, pero también agregaba romanticismo a sus obras. O sea que era muy apasionado, y se dedicaba mucho a lo que quería escribir y transmitir. El contrato social comenzó como un extracto de una obra más amplia titulada Instituciones Políticas. Este libro que ven aquí, aunque se ve un poco grueso, pues en realidad era un libro mucho más grueso. Pero Rousseau decidió que en realidad todo eso que había escrito pues no servía tanto, y que este contrato social que está aquí pues era como lo más importante de su obra. Y en la advertencia del libro pues nos explica un poco eso. ¿Nos lo pueden leer, amiga, por favor? Bueno, en la advertencia de este libro Rousseau escribe: este breve tratado se extrajo de una obra más extensa iniciada hace tiempo sin haber consultado mis fuerzas y abandonada ya hace mucho. De los diversos fragmentos que podían extraerse de lo hecho, este es el más considerable y el que me pareció menos indigno de ser ofrecido al público. El resto ya no existe. Entonces aquí básicamente Rousseau nos dice: hice una obra muy grande, no me gustó, saqué una parte chiquita y aquí está. Y que espera que sea pues de nuestro agrado. Otra de las cosas de lo que más o menos el libro habla es sobre la cultura y la naturaleza. El signo que Rousseau busca con este libro es que las personas puedan tener sus bienes y hacer cualquier actividad que ellos quieran con esos bienes. Si Jania quiere vender sus bienes, los quiere compartir con Moira, Moira los quiere volver a vender, o sea, lo que ellos quieran, dice que está bien, pero que para esto necesitamos una solución, y la solución es el contrato social. Este contrato social no solo tiene que tener a las partes en común el bien común, sino que también el Estado tiene que estar metido en ese contrato, o sea, tiene que controlar lo que las dos partes van a querer y cómo se van a arreglar. Bueno, este libro se subdivide en 4 libros que no tienen título y está compuesto por 48 capítulos, los cuales vamos a abordar a continuación. En el capítulo 1 se habla sobre el asunto de este libro. No es cierto. No vamos a explicarlo por capítulos. Nuestra presentación está dividida por libros porque lo que buscamos con este seminario es que no se aburran, que nos presten atención en la mayor medida y que en determinado momento, si tienen que leer el contrato social o hacer una exposición, que no se les complique tanto. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el libro número 1. En el primer libro, Rousseau comienza estableciendo lo que es el orden social, que él define como el derecho sagrado más importante y que es de donde van a nacer todos los demás derechos. Este orden social no es un derecho que viene de la naturaleza, sino que está fundado en las convenciones. Entonces, la primera pregunta que se hace Rousseau es: ¿de dónde vienen estas convenciones? Comienza hablando sobre la familia, que dice que es la sociedad más antigua y también es la única sociedad natural. En la familia, un padre cuida del hijo hasta que éste aprende a subsistir por sí solo. Una vez que aprende a subsistir, el lazo natural se rompe y el hijo es libre de abandonar al padre. Si decide quedarse, va a ser únicamente por voluntad o convención. Entonces, Rousseau dice que la familia es la primera de las sociedades políticas, es la base. Entonces compara al jefe con el padre de familia y dice que toman más o menos el mismo papel y los hijos toman el papel del pueblo. Todos son libres y todos son iguales ante el jefe o el padre, solo que el padre cuida de los hijos por el amor que le tiene,
mientras que el jefe cuida el pueblo nada más por el placer de mandar. Bueno, Rousseau a lo largo de este libro fue muy crítico, entonces comienza criticando las ideas sobre la concepción que tienen algunos autores o personajes entre la relación entre el jefe y el pueblo. Principalmente, al principio critica a Calígula, quien decía que el pueblo eran bestias y los jefes eran dioses. Después critica a Thomas Hobbes en conjunto con Grotius, que estaban de acuerdo en que el pueblo era un simple rebaño y el jefe era el pastor, que siempre era superior al rebaño y que solamente lo guardaba para comérselo después. Después critica a Aristóteles, que ya es bien sabido que concebía que había personas que estaban destinadas a la esclavitud, mientras que otras estaban destinadas a la dominación. Aristóteles decía que si una persona nacía hija de un esclavo, iba a ser esclavo por naturaleza, y Rousseau no estaba de acuerdo con esto, ya que él decía que si había esclavos por naturaleza era porque los había habido anteriormente en contra de la naturaleza, y que si la fuerza había creado los primeros esclavos, había sido la cobardía la que los había perpetuado. Entonces comienza a hablar sobre la fuerza. Él dice que una persona fuerte nunca va a tener la fuerza suficiente para siempre tener el control sobre los demás, al menos de que sepa transformar la fuerza en derecho y la obligación en deber. Pero esto no es posible según Rousseau, ya que de la fuerza no puede existir ningún derecho nunca, porque si una persona es forzada a obedecer, pues ya no tiene necesidad de obedecer por deber, y si una persona ya no es forzada a obedecer, pues no está obligada a hacerlo. Entonces, bueno, él dice que decir que el derecho nace de la fuerza es totalmente, no es posible. Después de esta pequeña introducción que pone Rousseau, se cuestiona de dónde viene la autoridad legítima, y habiendo establecido previamente que no viene de la superioridad de hombres sobre otros como lo es la esclavitud, o que tampoco viene de la fuerza, pues él vuelve a su idea principal, que la autoridad legítima únicamente puede darse por medio de convenio. Ahora bien, ¿por qué se vende un pueblo? Él sigue criticando a Grotius, que se cuestionaba, bueno, si un individuo puede enajenar su libertad para volverse esclavo de un amo, ¿por qué un pueblo no puede enajenar la suya para volverse súbdito de un rey? Aquí la palabra clave vendría siendo enajenar, que significa ceder o vender, y Rousseau dice, bueno, entonces pues lo que Grotius está preguntando es ¿por qué un pueblo no se vende? Rousseau dice que las razones por las que uno podría creer que se vende un pueblo sería la subsistencia y la subsistencia y la seguridad civil, pero esto no, dice que la subsistencia no tiene nada que ver, porque un rey, lejos de proveer lo que necesita su pueblo, saca su propia subsistencia del pueblo. Entonces, ¿por qué un pueblo se vendería, daría su libertad y aparte tendría que mantener a alguien? Entonces también dice que la seguridad civil no es válida decir que se vende un pueblo por ella, porque la seguridad no sería total, porque existen las guerras y los que pelean en las guerras es el pueblo. Las guerras se dan por la propia avaricia del monarca, entonces ¿de qué sirve tener una tranquilidad si es parte de la misma miseria del pueblo? Lo único que quedaría es decir que un pueblo se da gratuitamente, y esto Rousseau también dice que no es posible, porque un pueblo que se da gratuitamente tendrá que ser un pueblo de locos, y un individuo no puede dar gratuitamente su libertad porque va en contra de la naturaleza del hombre. Entonces la respuesta a esta pregunta vendría siendo la misma respuesta que esta, que es más rápido que el camello. Nada, no hay. Gracias. Bueno, siguiendo, habla sobre el derecho de la esclavitud, volviendo a criticar a Grotius, que decía que una persona que gana la guerra tiene derecho de matar a las personas de un pueblo, y las personas del pueblo vencido solamente pueden comprar su vida a cambio de su libertad.
Pero Rousseau dice que la guerra es una lucha entre Estado y Estado, no entre persona y persona como lo planteaba Hobbes en su teoría del estado de naturaleza. Entonces, cuando un Estado derroca a otro Estado, pues no tiene derecho de tocar a su pueblo, ya que las personas solamente son enemigos del otro Estado mientras porten un arma, y una vez que se someten o que pierden la guerra, pues vuelven a ser personas sobre cuyas vidas no se tiene derecho. Entonces Rousseau concluye que el derecho de esclavitud es nulo. Él dice que regir una sociedad siempre va a ser diferente a someter a un grupo. Si se hace lo primero, se trataría de una asociación, y si se hace lo segundo, solamente se trataría de una agrupación de personas. Entonces, Rousseau se pregunta, ¿de dónde viene el derecho de la mayoría para decidir sobre la minoría? ¿O de dónde viene la obligación de la minoría para someterse a las decisiones de la mayoría? Él dice que en una pluralidad de sufragios tiene que existir por lo menos una vez la unanimidad, en que todos estén de acuerdo que el que gane, pues ese se queda, y el que no, pues ni modo. O sea, todos tienen que ponerse de acuerdo en un principio, y ya lo que sucede después de ahí, pues ya es después. Bueno, esto es prácticamente lo más importante del primer libro, que Rousseau dice que los principales instrumentos de supervivencia del hombre son su fuerza y su libertad. Entonces, el problema fundamental del hombre es encontrar la forma de poder comprometer su fuerza y su libertad para, pues, estar más seguro él, pero sin darla totalmente, y que él tenga una garantía de que, bueno, que él no pierda lo que se debe a sí mismo. Entonces, Rousseau dice que la solución a esto es el contrato social, cuya única cláusula sería que todo el pueblo por igual enajene los mismos derechos, de modo que no haya alguien que sea superior a otro. Y bueno, finalmente en el libro 1 menciona la comparación entre el estado de naturaleza y el estado civil. Él dice que los elementos del estado de naturaleza es la libertad natural, la posesión y la esclavitud. En la libertad natural, nada más el individuo solamente está limitado por sus propias fuerzas. O sea, si él quiere algo y tiene la fuerza para ir a tomarlo, ahí lo toma. Tiene la libertad de hacerlo. La posesión solamente es por el efecto de la fuerza o el derecho del primer ocupante. Si Edgar tiene algo y yo quiero y tengo la fuerza para hacerlo, voy y se lo quito. Y si no, pues yo me lo encontré y yo me lo quedo. Y la esclavitud no se refiere a la esclavitud como antes mencioné sobre las personas, sino que se refiere a que el hombre en el estado de naturaleza actúa únicamente conforme a su impulso y a sus propios deseos, entonces es esclavo de estos mismos. Mientras que en el estado civil, ya después de que se establece el contrato social, la libertad natural se transforma en libertad civil, que es limitada por la voluntad general. Todo el pueblo se pone de acuerdo y decide qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La propiedad está basada en un título positivo, en un papel que te diga es tuyo, y es conforme a la ley. Y la libertad moral es en donde el hombre es verdaderamente dueño de sí mismo, ya no se deja dominar por sus pasiones y sus deseos. Entonces, finalmente, Rousseau dice que la verdadera libertad del hombre solo puede provenir de su obediencia a la ley. Y bueno, ahora mi compañera Perla les va a hablar sobre el libro 2. Bueno, en el libro 2, Rousseau comienza hablando de que la soberanía es inalienable, o sea que no se puede vender o ceder a un individuo, o a menos no de alguna manera legal. También menciona que solo la voluntad general puede dirigir lo que son las fuerzas del Estado según el bien común que tengamos las personas. Dice que este bien común o estas voluntades particulares que nosotros tenemos que encontrar una manera de llevarnos bien. Entonces por eso es necesaria la creación de sociedades para poder encontrar pues un punto donde todos coincidamos. Algo que menciona en esta parte es que aunque estos intereses pueden concordar en algún punto, si no concordaran en ningún punto de estos intereses no puede existir una sociedad. ¿Por qué creen que no puede existir una sociedad si no concordamos en algo?
Porque se separarían, entonces no habría conflictos. Pues tendría conflictos. Entonces dice que las sociedades ayudan a manejar estos conflictos y ayuda a que estos intereses concuerden un poco más al estar todos como en misma sintonía. Otra de las cosas que dice es que las soberanías jamás pueden ajenarse. ¿Qué viene a ajenarse, Paola? Ceder o vender el derecho sobre algo. Exacto. O sea, sobre un bien que tú tienes, no lo puedes ceder o vender simplemente porque se te da tu gana hacer lo que dice el razón. El soberano solamente se puede transmitir el poder, mas no puede transmitir la voluntad. ¿A qué se refiere con esto? No es imposible que la voluntad particular concuerde en algún punto. Lo que él dice que es imposible es que esta voluntad concuerde para siempre. O sea, va a existir un momento en que nuestras voluntades van a dejar de coincidir. Y aquí nos da un ejemplo. Este ejemplo dice que el soberano puede querer lo que Georgina quiere en este momento. Por ejemplo, Georgina, ¿tú qué quieres en este momento? Lo que se te venga a la mente. Yo soy tu soberano y yo te digo, tú me dices, yo quiero ir al cine. Y yo puedo decir, pues yo también quiero ir al cine, pues vamos, ¿no? Y ya digo, cine gratis para todos, vamos todos al cine. Lo que eso dice que no puedo decir es, yo quiero lo que Georgina quiere mañana. ¿Por qué creen que no puedo decir eso? No sabes. Porque yo no sé qué va a querer Georgina mañana. O sea, ¿qué tal si Georgina quiere mañana la guerra y yo ya estoy diciendo que, pues que sí? Yo estoy diciendo que yo quiero lo que Georgina quiere mañana y Georgina se levanta con ganas de guerra. O sea, Rousseau dice que yo no puedo poner mi particular en el porvenir. O sea, yo no puedo imaginar lo que alguien más quiere. No, tiene que ser en el momento, en lo que me lo pida y en lo que yo les pueda dar. Otra de las cosas que dice es que la soberanía es indivisible. Nuestros políticos, al no entender esto, dividen nuestra soberanía en su objeto. ¿Qué quiere decir? Que la dividen en su fuerza y en su voluntad, en su poder legislativo, en su poder ejecutivo, la dividen en derechos de impuestos, en igualdad y guerra. Lo que quiere decir es que nuestros políticos confunden todos estos términos y al momento de confundirlos, ¿qué creen que pasa? Pues arruinan nuestro cuerpo político, o sea, hacen del soberano un ser fantástico, algo que no existe. Dice que este cuerpo político pues es nuestro estado y le agregan, es como si al cuerpo político le agregaran los ojos de una persona, otro ojo de otro, un brazo de uno, otro de otro, unas piernas de otro. O sea, como si nos empezaran a agregar partes que no van ahí. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo político? Se arruina, se queda arruinado. Pero dicen que estos políticos tienen un poder y ese poder es transformar todo ese poder político en algo que en verdad se vea bien. Dicen que un pueblo nunca va a dejar que se le haga algún daño. Por ejemplo, si yo le digo a Samantha, soy su presidenta, y le digo, Samantha, hoy voy a robar el banco. O sea, ¿qué creen que me va a decir Samantha? Pues si me das mitad de dinero, sí, ¿verdad? Pero pues si no, no. Entonces dicen que estos políticos, al querer cambiar todo el cuerpo político, lo que están haciendo es solo engañarnos a nosotros para que nosotros creamos que todo ese desastre que hicieron está bien, pero en realidad no está bien. Otra cosa que dice es que si la voluntad general puede errar. Dice que hay diferencias entre la voluntad de todos y la voluntad general. La voluntad de todos mira al interés común, porque somos todos y todos vamos a tener un interés común. La voluntad general mira al interés privado. Y si... Y esto no es más que una suma de voluntades particulares. Y si quitamos los más y los menos de todas estas voluntades particulares generales, queda por último la voluntad general. Rousseau dice que para que se dé esta voluntad general debe partir de todos para aplicarse a todos, porque somos general, somos todos debemos de decidir, y que cuando esta voluntad general mira un particular, o sea, para el bien de una sola persona, ya no es una voluntad general, o sea, que es una actitud natural, ya no está bien.
También habla un poco del derecho de la vida y la muerte. Dice que el contrato social lo que quiere es conservar a los contratantes, o sea, como protegerlos. Dice que quien quiere los medios, pues también, dice que quien quiere el fin, también va a querer los medios. O sea, que está hablando de la muerte, infringir la muerte. Quien quiere conservar su vida expensa de los demás, debe darla también por ella cuando hace falta. Y el ejemplo que da es que si yo me voy a convertir en una asesina y mato a Javier, yo también merezco la pena de muerte. ¿Por qué? Porque voy a seguir haciendo más mal y pues yo me estoy convirtiendo en una asesina. Entonces, él dice que pues está a favor como de la pena de muerte. Dice, para no ser víctima de un asesino es lo porque se consiste en morir si uno se convierte en ello. Si yo soy una asesina, pues está bien que me maten, para yo no seguir haciendo un mal a las demás personas. Dice que un malhechor, así lo nombra, tiene estas cinco características. Dice que es un traidor a la patria, ya que no sigue las leyes y los fundamentos que se supone que debería de seguir, que es como no matarás o no robarás, pues bueno. También habla de los mandamientos, por eso es que menciona pues traidor a la patria. Debe ser suprimido mediante el exilio o mediante la muerte como infractor de la ley, ya que sería como si fuera un enemigo público a toda nuestra sociedad, se nos está haciendo un mal y él no debe de estar aquí. O sea, o lo exiliamos o lo asesinamos, pero pues de una manera conforme a la ley. Y porque un enemigo semejante no es una persona moral. Cuando ya eres un enemigo a la ley, él dice que te conviertes en un hombre, ya no eres una persona normal, eres un simple hombre. Y en la ley nos menciona que para él, Dios es el que pone sus mandamientos, y si nosotros supiéramos seguir los mandamientos de Dios, no necesitaríamos ni de las leyes ni de la Constitución para que nos rigiera, pero somos mortales. Entonces, los mandamientos de Dios no nos son suficientes para poder seguirlos, y por eso dice que tiene que existir la ley para que podamos controlarnos y poder convivir. Aunque dice que también puede existir la razón, que si podemos razonar y todos razonáramos, pues no existiría un mal hacia otras personas, pero tendría que ser recíproco. Pero como no lo hacemos, o sea, todos queremos hacer un mal o hacemos un mal, pues por eso es que no funciona. Y dice que la república es todo estado regido por leyes. Para él, todo estado que se rige por leyes es una república bajo la administración que sea. Dice que solamente el pueblo que esté sometido a estas leyes es el que puede tomar cartas en el asunto. O sea, no puede venir el embajador de otro país a decirme, no, ¿sabes qué? Tus leyes no me gustan, cámbialas. Porque él no sabe cómo está nuestra política, nuestra economía, o sea, no puede venir a cambiarnos de un día para otro. Entonces dice que solo los que viven en ese pueblo pueden ser los que van a controlar el pueblo, o sea, que somos nosotros. También menciona que el legislador para él es en todos aspectos un hombre extraordinario. Si no lo es por su mente, debe serlo por su empleo, porque para él es el trabajo más importante. Dice que quien manda las leyes tampoco debe mandar a los hombres, y quien redacta las leyes no tiene ni debe tener ningún derecho en la legislación. ¿Por qué? Porque yo podría hacer las leyes a mi gusto. O sea, yo podría decir, bueno, cada mes ustedes me van a dar 100 pesos cada uno. ¿Por qué? Porque yo estoy redactando las leyes y yo las voy a hacer a mi favor, y se harían injusticias. O sea, sería injusto para otros si yo me beneficiara con ello. Y dice que el legislador, al no poder emplear la fuerza en el razonamiento, tiene que recurrir a otras entidades. ¿Cuáles son? Pues él dice que el Dios, la Virgen, Buda, nuestros antepasados, todos los dioses que se imaginen, él dice que solo están ahí para poder controlarnos. O sea, que eran personas que pues no existían o no estaban, pero que los estados los hicieron solamente para poder ayudar a las leyes y para que nosotros le temiéramos a algo y así, pues que nos controlaran. Eso era lo que decíamos hoy.
causas, una moral y una física. La causa moral es la voluntad de realizar alguna acción y la causa física es la facultad o el poder de realizarla. Aquí en esta parte Rousseau menciona un ejemplo de un paralítico que quiere caminar y una persona deportista que no quiere, pues sin una no puede ver otra, entonces los dos se quedarían en el mismo lugar. En el Estado, la causa de la acción moral es el poder legislativo y en el físico es el poder ejecutivo, del cual emana el gobierno. Entonces, Rousseau define al gobierno o a la administración suprema como el ejercicio legítimo del poder ejecutivo y al príncipe o al magistrado como el hombre o el cuerpo que está encargado de llevar a cabo esa administración. Y bueno, él menciona que en cuanto al poder del gobierno, cuantos más magistrados haya, más débil será, porque, bueno, si el poder se separa en muchas personas, pues cada vez sería más lenta la toma de decisiones y pues habría muchos problemas en el pueblo. Pero en cuanto a su rectitud, él dice que entre más numerosa sea la magistratura, más se va a acercar a lo que quiere el pueblo, a la voluntad general, y pues va a ser más recta. Entonces, en resumen, en cuanto a poder, entre menos magistrados mejor, y en cuanto a la rectitud del gobierno, entre más magistrados mejor. Bueno, ustedes ya saben cuáles son los tipos de gobierno, ¿me los pueden decir por favor? Monarquía. Bueno, ahí están los tipos de gobierno. En este libro Rousseau los separa cada uno. Entonces, comenzando por la democracia, él menciona que es cuando el soberano deposita el gobierno en manos de la mayor parte del pueblo o en manos de todo el pueblo. Entonces, Rousseau dice que aquí hay más ciudadanos magistrados, o sea, los que se encargan de la administración, que ciudadanos simples. Pero él dice que nunca ha existido una verdadera democracia porque el hecho de que la mayoría gobierne sobre la minoría va en contra del orden natural de las cosas y que, bueno, la democracia tiene que sobrepasar muchos problemas, tiene que cumplir muchos requisitos para poder funcionar de forma adecuada, como lo son que tiene que ser un estado muy pequeño para que todas las personas se conozcan entre ellos y, bueno, facilite la toma de decisiones. También tiene que ser un pueblo con costumbres simples para que no haya muchas discusiones y para que, bueno, pues sea más fácil decidir sobre las cosas. Y también, bueno, él menciona que una democracia es un muy buen gobierno, a pesar de que lo critica mucho porque tiende mucho a cambiar de forma y no hay un tipo de gobierno que tienda más a las guerras civiles. Entonces, puede parecer que no le gusta, pero él dice que es un muy buen tipo de gobierno porque dice que si existiera un pueblo de dioses, se regiría de forma democrática, pero que un gobierno tan perfecto no es conveniente para los hombres. Después menciona a la aristocracia, que es cuando el gobierno pasa a manos de la minoría y hay menos ciudadanos magistrados que ciudadanos simples. Bueno, él distingue tres tipos de aristocracia, que son la aristocracia hereditaria, la electiva y la aristocracia natural. En la aristocracia hereditaria él dice que es la peor de todas, porque bueno, lo que se busca con la aristocracia es encontrar a las personas que son más aptas para gobernar. Entonces, si se vuelve hereditaria, perdería toda su naturaleza. Si es una aristocracia natural, pues es como se veía en las tribus antiguas, de que por el simple hecho de ser chiquitos ya eran los más sabios y ya todo el mundo los seguía. Y en la aristocracia electiva, él dice que es la aristocracia propiamente dicha y que es la mejor de todas. En la aristocracia hay una distinción de poderes, como no se da en la democracia, en los poderes ejecutivo y legislativo, y también se lleva una mejor organización en las asambleas porque son menos personas las que toman las decisiones.
También hay una moderación en ricos y conformidad en pobres. La democracia lo que quería es que hubiera una igualdad en todos los rangos y en toda la fortuna que tiene la gente, pero la aristocracia reconoce que no se puede hacer eso, entonces nada más es moderar a los ricos y que los pobres tengan con qué vivir. Y bueno, la administración pública se confía en los que mejor puedan darle su tiempo. Con esto, Aristóteles decía que bueno, las personas ricas siempre eran las únicas que podían ser aristocráticas, y Rousseau dice que esto no es cierto. Yo me imagino que todos en algún punto de su vida han visto ese meme. ¿Sí? Sí. Bueno, yo lo cambié un poquito. Lo que Rousseau básicamente quiere decir es que no solo por ser aristócrata significa que uno sea rico. Bueno, sí es rico, pero no por ser aristócrata. O sea, los ricos normalmente son los que tienen la oportunidad de tener una educación y de volverse más virtuosos para poder llevar mejor el gobierno, pero no necesariamente tiene que ser un rico el que tenga que subir a la aristocracia. Bueno, finalmente, la monarquía es cuando el gobierno se concentra en manos de un solo magistrado y todos los demás le delegan su poder. Aquí, en lugar de que, como se ve normalmente, que un ser colectivo representa al individuo, es el individuo quien representa a un ser colectivo. Es el gobierno más riguroso y donde la voluntad particular tiene más poder. Normalmente en la monarquía se ve que hay un objetivo fijo, pero este objetivo, a diferencia de los demás tipos de gobierno, no es la felicidad del pueblo, y también la fuerza del poder suele desviarse para, bueno, en perjuicio del pueblo. Entonces Rousseau dice que el tamaño del Estado debe ser proporcional al tamaño de quien lo gobierna. Entonces, con esto se refiere a que si se tiene un Estado grande, tiene que haber un gobernador grande, y si se tiene uno chico, pues tiene que ser un gobernador chico. No chico o grande de estatura, sino que de la talla para poder gobernar bien. Entonces, si se tiene un Estado muy grande para un gobernador muy chico, pues obviamente ese Estado se va a ir a la perdición. Y si se tiene un Estado muy chico para un gobernador muy grande, el gobernador grande va a querer, bueno, va a ser más ambicioso y va a empezar a explotar mucho al pueblo, y va a llegar a un punto en que también va a encontrar su fin. También dice que hay un efecto esencial e inevitable en la monarquía, que es que los príncipes siempre suelen subir al poder a personas que pues no dan la talla, o como solo dice, que son agitadores de poca monta, intrigadores de pacotilla y bribonzuelos, que una vez que suben al poder de la corte solamente sirven para demostrar su ineptitud. Entonces, bueno, él dice que eso es lo que normalmente afecta mucho a la monarquía. También menciona que en lugar de enseñar a los príncipes el arte de reinar, se les tiene que enseñar a obedecer, a que ellos piensen, si yo no fuera el soberano y fuera alguien más, ¿qué es lo que me gustaría a mí? Bueno, él no dice que hay un mejor tipo de gobierno sobre otro, sino que cada pueblo, según sus necesidades, se va a ajustar mejor a un tipo de gobierno. Bueno, en cuanto, yo hice aquí una tarjeta medio extraña. En cuanto a la riqueza para el tributo, el pueblo pobre que no tiene muchos recursos estaría mejor en una democracia, porque así sería menos la carga sobre el pueblo para darle tributo a su rey o a su jefe. En un pueblo medio rico, o sea que tiene lo suficiente pero tampoco no produce mucho, estaría mejor la aristocracia, porque son menos personas a las que les tiene que rendir tributo. Y en un pueblo rico, pues que tiene mucho excedente y que puede fácilmente satisfacer las demandas de un rey, pues quedaría bien la monarquía. Y bueno, menciona el clima, que se refiere a la vegetación y a todos los medios que tiene un pueblo para subsistir, que en un pueblo pobre estarían mejor los bárbaros que no tienen ninguna política, y en un pueblo medio rico pues estarían mejor los pueblos libres que pueden más o menos subsistir por sí solos, y en un pueblo rico de nuevo estaría la monarquía, que tiene mucha vegetación y puede producir mucha comida para alimentar a su reino y todos los pueblos.
También menciona lo que es la degeneración del gobierno, que puede darse por dos causas: la concentración del Estado y la disolución del Estado. La concentración del Estado es que el gobierno cada vez pasa a menos manos. O sea, por ejemplo, empieza en democracia y luego se convierte en aristocracia y después se convierte en monarquía. También se puede dar por la disolución del Estado, que es cuando el príncipe no administra el Estado conforme a la ley y cuando usurpa el poder soberano. Como ya había mencionado mi compañera Perla, el poder soberano pues sale de la voluntad general, y cuando se usurpa el poder soberano se rompe el contrato social. Entonces las personas son libres de volver a su estado de naturaleza. Y bueno, él menciona lo que nosotros ya conocemos por otras materias. ¿Me pueden decir cuál es la degeneración de la monarquía? ¿De la aristocracia? ¿De la democracia? Sí, es la demagogia, pero Rousseau le llama oclocracia, que significa gobierno de la muchedumbre. Entonces, es básicamente lo mismo, solo que con un nombre un poquito más extraño. Y bueno, él dice que, como mencionaba mi compañera Perla, el propósito del contrato social es la subsistencia del pueblo. Entonces, no hay mejor forma de ver que un pueblo subsista bien que ver que se reproduzca sin medios foráneos, sin naturalización y sin colonias, en igualdad de oportunidades. Entonces, él dice en su libro, personas matemáticas, hagan la cuenta y luego me dicen. Y bueno, finalmente menciona la muerte del cuerpo político. Él dice que así como el cuerpo humano se comienza a morir, también lo hace el cuerpo político, y así como las personas son ellas mismas las que van dictando el camino por el que se van a morir. Por ejemplo, pues una persona que toma mucho o que fuma mucho, pues ya sabe más o menos cómo va a terminar, ¿no? Con muchos problemas. Y bueno, Rousseau dice que el poder ejecutivo en el cuerpo político, un cuerpo político muy literal que puse aquí, es el cerebro, que es el que le da movimiento, y el poder legislativo es el Estado, es el corazón. Entonces, cuando el cerebro se paraliza, el cuerpo no se muere, pero se queda imbécil, es lo que dijo. Y cuando el corazón muere, pues se muere todo el cuerpo. Entonces es más importante mantener vivo el poder legislativo. Mi compañera les va a dar sobre el Bueno, aquí cuando el vínculo social se rompe, dice que la voluntad general se vuelve muda. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a romper vínculos con las otras personas, empezamos a pensar particularmente en nuestra cotidianidad. Y dice que para las personas o para nosotros que somos particulares existen decretos o leyes que son los que nos protegen a nosotros, pues de forma particular y no de una forma social. También habla un poco de los sufragios y dice que incluso en los tiempos más tormentosos, cuando los plebiscitos del pueblo, cuando el Senado no se unía a ellos, lo que hacían era sufragios tranquilamente. ¿Para qué? Para que se diera a conocer la voluntad del pueblo y así pues poderles dar a los soberanos pues lo que querían. Otra cosa que dicen los sufragios es que solo hay una ley por naturaleza que da el conocimiento unánime, que es el contrato social, porque la asociación civil es el acto más puro que existe del mundo. Y da un pequeño ejemplo, que habiendo nacido todo hombre libre, si alguien nació libre, ninguna persona lo puede amarrar hacia él o lo puede convertir en esclavo, porque él es un hombre libre. También dice que le pareció muy tonto, por decirlo así, que si yo era esclava y tenía un hijo, mi hijo también tiene que ser esclavo, porque si él nació un hombre libre, no nació esclavo. Eso es lo que dice. De las elecciones. Respecto a las elecciones del magistrado, hay dos vías para proceder de ellas, que es la elección y el sorteo. En el libro menciona a Montesquieu,
Rousseau es demasiado criticón, entonces solo lo menciona como para criticarlo y meterse ahí. Porque Montesquieu pues da pues sí, su definición. Dice que el sufragio por sorteo es una forma de elegir que no hace sentir como mal a nadie, porque todos tenemos la esperanza de que podemos ganar. O sea, es un sorteo, pues puede salir Mora, puede salir Caña, o sea, todos podemos salir. Y que no deja a ningún ciudadano sin poder servir a su parte, es lo que dice él. Pero Rousseau le dice que no, que eso no son razones, o sea, prácticamente le dice pues, que le pasa, ¿no? Y da con una sola frase, pues describe todo lo que dijo Montesquieu, que es que la elección de los jefes es una función del gobierno y no de la soberanía. Así que todo lo que estaba diciendo Montesquieu aquí, pues para él no es verdad, o sea, no es cierto. Otra de las cosas que menciona es el tribunal. Dice que el tribunal es el conservador de las leyes y del poder legislativo y que a veces funciona para poder defender del soberano frente al gobierno y del gobierno frente al pueblo. O si no, el tribunal también nos puede ayudar para que exista como una equidad, una igualdad o un equilibrio entre estas sociedades y nosotros. También menciona que el tribunal se debilitó por la multiplicación de sus miembros. Al principio eran 2, después eran 5, después ya eran como 15. Y dice que un cuerpo tan temible como el tribunal no debería de hacerse tan débil, porque como lo mencionó mi compañera Paola, entre más personas haya, pues más débil se vuelve. ¿Por qué? Porque existen demasiadas opiniones particulares y pues no se pueden poner de acuerdo. Dice que el mejor medio de prevenir que pase esto es que existan intervalos entre personas y otras. Por ejemplo, el tribunal pues que se convoca de 5 personas, pero que después de un tiempo esas 5 personas se vayan y regresen otras nuevas. O sea, que no simplemente vayan aumentando personas porque pierden pues como su fin. Y también nos habla de la dictadura. Dice que los principios de la República se recurrió mucho a la dictadura porque sus constituciones no eran demasiado fuertes y demasiado, pues, ¿cómo se puede decir? Demasiado balanceadas, sí, o sea que no imponían, todavía no imponían. Entonces las personas tenían que recurrir a la dictadura. Por medio de su fuerza tenían que hacer que las personas hicieran lo que ellos querían. Si el dictador te decía, no sé, pues, déjame los pies. O sea, tú lo tenías que hacer porque era más fuerte que tú, aunque no quisieras, aunque no tuvieras ganas, pues no le podías decir que no era dictador. Y decía que se te podía permitir a él hacer lo que él quisiera contigo. Otra de las cosas de las que hablan es de la censura. No sé si, pues creo que todos recordamos a Corea del Norte y Corea del Sur. Era general. Corea del Norte, que se supone que pues está todo limitado, todo censurado. No puedes ver ciertos canales de televisión, que solo unas tantas cadenas de radios, que el internet no está libre, o que si va un ciudadano no puede tomar fotos. O sea, todo está censurado. Incluso dice que las sociedades, los pueblos y las ciudades censuran esto para conservar sus costumbres. Por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna censura, somos libres. ¿Qué pasa? Pues agarramos costumbres de otros países y las vamos incorporando como nuestras. Dice Rousseau que para eso puede ser necesaria la censura, para poder mantener nuestras costumbres y que no venga ningún otro país a aplicarnos las suyas. Ay, se censuró el beso. Bueno, de la religión civil, dice que en esos años, muchos años atrás, bueno, pues todavía un poquito, que existían muchísimos dioses, que había tantísimos dioses como pueblos. Cada pueblo tenía un dios. El dios del maíz, que el del sol, el de la luna, que todos tenían sus dioses. Y que los ejércitos que combatían no podían seguir un mismo jefe, o sea, tenían que ser de bandos diferentes, por decirlo así. Entonces, dice que surgió el politeísmo y la intolerancia teológica y civil. Si tú no crees en lo que yo creo, estás mal. O sea, ya nos íbamos peleando y se iban formando pues
estas convenciones, por decirlo. Y nos dice que la religión puede dividirse en dos especies, que es la religión del hombre y de los ciudadanos. La del hombre es sin altares, sin templos, sin ritos, no rezan ni hacen nada, y que ellos siguen a su moral. O sea, su moral es todo para ellos, mi moral es lo único que me importa, y lo que yo crea, pues eso está bien. Pero también está la religión de los ciudadanos, que tienen sus dogmas, sus ritos y su cultura exterior por las leyes, o sea, ellos sí siguen a alguien más. Y dicen que a través de esto, eso cuestiona una pregunta. ¿Ustedes creen que si todos aquí, o sea, es que lo plantean, no lo ven a tomar a mal, que si todos aquí fuéramos cristianos de corazón, o tal vez no de corazón, simplemente fuéramos cristianos, la sociedad podría subsistir? O sea, imagínense que todos son cristianos, no hay leyes, solo somos cristianos. ¿Creen que la sociedad podría subsistir? Sin miedo, todo criminal está bien. ¿Crees que se puede subsistir? ¿Y tú, Tania? ¿Quizás? Sí, porque todos tienen un mismo pensar. Bueno, pues eso dice que no. Una sociedad de cristianos no sirve. Dice que es algo que pues, tenemos como quitar el chip de que si solo somos cristianos la sociedad va a estar bien. ¿Por qué? Porque no podrían matar. No tendrían ejército. Si alguien manda su cara, su ejército diría, no, pues es que yo no puedo matar, o sea, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué pasaría? El pueblo que nos invade, ¿qué nos va a hacer? Nos va a matar. Se va a apoderar de nuestras tierras, de nuestras cosas. Y es lo que dice que incluso cuando este poder cristiano estuviera lo más fuerte posible, siempre habría un cristiano que no fuera tan fuerte. Y ese cristiano es el que haría como que pensar diferente a los demás y que no sé qué. Entonces, para que en verdad funcione, pues él dice que no se puede, simplemente no se puede. Que nuestra búsqueda de la perfección como cristianos es lo que destruiría a la sociedad. Que nosotros mismos nos destruimos. Y eso es todo. Si alguien tiene dudas, preguntas, cuestiones, este libro, aquí está otro libro. Por si alguien lo quiere buscar en la biblioteca, él no es de la biblioteca, pero Paola sí lo compró porque pues ella es más nice. Entonces, pues yo creo que del libro me llamó mucho la atención, pues la manera en la que piensa, porque yo también creía pues que una sociedad de cristianos podría subsistir y podría ser pues la mejor sociedad, ¿no? Pero al poner esos planteamientos pues sí me pongo a pensar, o sea, si alguien me quiere hacer daño a mí y yo no puedo mandar a esa persona porque eso me quiere, o sea, pues obviamente yo voy a perder, ¿sabes? Pero, O sea, por ejemplo, David derrotó a Goliat y era cristiano y era elegido, y Sansón también mató a muchas personas y era el guerrero de Cristo. Entonces, yo pero creo... es que es como el Lo que pasa es que David y Sansón son del Antiguo Testamento, entonces ahí no existía la religión cristiana como tal. Y lo que trata de hacerse aquí el libro, es que como ya se basa más en lo que son los 10 mandamientos y todo lo que Cristo trajo, por eso es lo que trata de decir él. Desde que basándonos solamente en los mandamientos, pues no existiría la sociedad, ya que por un mandamiento dice no matarás, por lo tanto, pues, viene alguien aquí al pueblo, nos van a matar, pero nosotros no podemos matar. Tengo una duda, se me pasó a anotar algo. ¿Cuál es el nombre de la degeneración de la democracia? Oclocracia. Oclocracia. No, pero no, vale, bueno, y otra de las cosas es que pues yo nunca había leído un libro pues así nada más por explicarlo, pues por leerlo. Por obligación. O sea, por obligación. O sea, siempre leo cosas, pues leo cosas de mi gusto, o sea, es como novelas o cuentos o cosas así. Entonces, pues al leer este libro sí se me complicó un poquito, lo tengo que decir.
fácil leer una lectura que está mucho más, pues no es de cuadrado, por decirlo así. Pero ya cuando le vas agarrando cariño, lo lees 3, 4 veces, y como que apenas estás teniendo el chip y vas empezando a relacionar las cosas. Por eso no sé si se dieron cuenta que nuestras diapositivas estaban un poco relacionadas, porque tienes que encontrar la relación entre los libros. O sea, son 4 libros, pero o sea, tienen una relación y la tienes que ir encontrando. Ya, es muy importante. Bueno, a mí me gustó mucho el libro porque, bueno, es más bonito de leer que otros libros que tienen así palabras muy extrañas y luego que de repente dicen no sé qué tantas cosas como de mi gracia. Aparte, el pensamiento de Rousseau se me hizo así como que muy positivo, muy optimista y que el hombre es bueno y la esclavitud no debería existir. Y bueno, a mí siempre me gustó mucho el pensamiento de Hobbes, que era un poquito más oscuro, por decirlo así, pero después de leer a Rousseau, pues me quedé como que, ay, qué bonito, sí es cierto. Entonces, pues, es un libro que, bueno, no tiene palabras muy extrañas, entonces se puede leer fácil, nada más hay que estar un poquito concentrado y... ¿Encuentran alguna relación el libro, porque este libro se escribió en los 1700 más o menos, encuentran alguna relación con la actualidad que estamos viviendo hoy en día? Porque nosotros estamos apegados a una democracia y Rousseau considera que la democracia no debería ser considerada para el hombre, más bien para el Dios. E incluso consideramos la democracia como un fin o algo a seguir por todos los estados. Y para Rousseau es algo que únicamente los pobres y los menos agraciados deberían de tener. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues yo creo que es verdad, ¿no? O sea, tenemos lo que merecemos. Pues, no quiero decir que sí, pero pues sí. Bueno, México es un país mega diverso y, por ejemplo, como decía ahí del clima, pues tiene lo suficiente como para poder, digamos, satisfacer a un rey en cuanto a los recursos, pero bueno, creo que es la misma idea errónea de la democracia la que ha hecho que México sea como es, así tan, con gente tan pobre y con tanta desigualdad. Pero no tiene nada que ver con el concepto de democracia. ¿Qué pasa, Tenorio? Cuéntanos. Pues sí, o sea, esa comentario no tiene nada que ver con el concepto de democracia, lo que es democracia. Lo que pasa es que la misma sociedad ha como cambiado, distorsionado la democracia. Sin embargo, no significa que la democracia sea así. ¿Deseas comentar algo? Yo considero que la democracia es un conjunto de las otras formas de gobierno, porque, bueno, está la democracia del pueblo y luego está la parte del presidente, que se puede ver como el monarca, que nada más tiene que estar poder, por así decirlo. Y la aristocracia sería el Senado, que se supone que tiene que ser gente apta para ese puesto. Por eso creo que sí es como que una mezcla de las diferentes formas de gobierno. No quiero ver. Sobre la mujer, lo que tiene que opinar, algo que le haya llamado la atención. Pues para mí, bueno, yo considero que la democracia sí es una forma de gobierno y aunque se haya distorsionado por X o Y que los políticos han abusado su poder, yo sigo considerando que la democracia es una forma de gobierno que sí es aplicable en esta época. Yo creo que depende de qué ciudadanos sean, ¿no? Porque yo también comparto la idea de mi compañero que sí, la democracia es buena, pero dependiendo de los ciudadanos, pues yo sí siento que no siento, ¿verdad? Pero sé que nosotros estamos como que bien, no sé, o sea, tenemos muy distinto el concepto de cómo elegir a nuestros representantes, ya ven que los eligen de que por guapos y así, ¿no? Entonces, como que por lo mismo que no hay tanta participación ciudadana, como que estamos muy desconectados
abogados de cómo elegirlos, y ahí es donde se pierde como que el verdadero sentido de la democracia. Pero yo pienso que la democracia con otros súbditos yo creo que sería muy diferente. Va adecuado lo que consideraba la misma sociedad es la que va pudriendo la bondad de la naturaleza del propio ser humano. Algo controversial y es en el libro 1 que ustedes hablan acerca de la muerte, cómo se debe castigar a los criminales. Se utiliza mucho la terminología de la ley de Talión. O sea, si tú matas, entonces estás aceptando que tú también deberías de morir igual. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Esto tendría su aplicabilidad todavía o tenemos que seguir respetando los derechos humanos que ya tan de moda se han puesto últimamente? Bueno, es que yo estoy a favor de la pena de muerte, pero siento que en México no sería algo que se pudiera aplicar correctamente, porque existen demasiadas cosas que vuelven el sistema corrupto. Entonces matarían, pues puede ser a una persona inocente, por decirlo así. Entonces no creo que en México funcione la pena de muerte, pero tal vez en un país muy bien preparado pues sí pueda funcionar. Y pues estaría bien. Sí, pero un país muy preparado. Bueno, quiero preguntar. Como Canadá. Ay, sí, escuché la pregunta. Por ejemplo, como Canadá. Para mí Canadá es como, wow, yo quisiera vivir ahí, porque cada puesto que las personas, como ocupan, cada puesto que la persona ocupa es para eso especialmente. O sea, si Jania va a ser doctora, nada de que compró su título, esto, no, doctora. Y si ella va a ser la jefa de los demás delegados, ¿cómo se dice?, del sector de salud, o sea, tiene que ser una doctora. ¿Sabes cómo? O sea, nada de que, bueno, pues Edgar me cae bien y lo pongo en el sector salud. No, o sea, todos se dedican a lo que debe de ser. Y por eso es que a mí Canadá me gusta mucho y creo que sería, pues, un buen país para poder aplicar. La verdad es que está bueno. Ya nada más para concluir aquí rápido. Algo también que comentaban y tiene mucha relación con la división de los poderes es esta separación de la moral y lo que es el derecho específicamente. Nos comentaban también la relación de que si la ley no impone, si no tiene esta fuerza de obediencia, entonces no sirve de nada tenerlo. Y esto se me viene a un caso práctico que hoy tenemos muy fresco, que es el caso del doctor Ruiz, con el caso de la negligencia médica. Los médicos argumentan, y eso sin tomar en cuenta todo el expediente, porque no he visto el expediente, no sé de fondo qué es lo que se está promoviendo, pero los médicos argumentan que no se les debería de castigar penalmente en relación a este tipo de muertes, porque ellos su intención no es matar a alguien, aunque el Código Penal, específicamente el Código Penal Federal, apela hacia la cuestión de la negligencia o situaciones en las cuales se pierde la vida cuando un doctor, un médico o una enfermera irrumpe dentro del protocolo que se debe seguir tratando, incluso de salvar la vida. Incluso tratando de salvar la vida de alguien, se puede incurrir en negligencias médicas. Y esto es lo que apelan los médicos. Pero si lo vemos desde un punto de vista muy estricto, si nosotros llegáramos por la situación legal, llegara a permitir que cualquier persona pueda incurrir en negligencia y no haya consecuencias, entonces la ley perdería su vigor, perdería su fuerza como fuente de derecho. Entonces, ¿dónde quedaría la voluntad general? O si tendríamos que respetar estas voluntades particulares del ser humano. ¿Qué opinan ustedes ya en general respecto de este caso? Porque realmente, ¿quién es el que tiene la razón? ¿Los médicos, la sociedad en general, los particulares? ¿O tenemos que apegarnos estrictamente a lo que dice la norma para poder mantener nuestra sociedad activa o viva? En general, no es pregunta para el equipo. Estarían... Pues yo digo que dependería la circunstancia, ¿no? O sea, digamos,
que el médico está tratando de salvar la vida y pues ocurrió un error, pues ahí en sí pues él no tiene la culpa y pues no sería justo el castigo hacia él. Ahora si ocurrió una negligencia de que, no sé, la enfermera no le trajo la medicina, no le dio la medicina correcta al paciente, pues sí es una equivocación muy grave de negligencia, porque es su obligación saber qué está haciendo en esas circunstancias. Entonces ahí es donde entramos nosotros los abogados en decir, no, bueno, pues es que en esta circunstancia pues esta persona es inocente porque fue un percance que ellos no pudieron controlar, y en este percance sí alguien pudo haber controlado, pudo haber mayor control en este caso, pues. Bueno, yo tenía entendido el caso que lo que pasó es que no controlaron bien la anestesia, lo que ocasionó que se muriera el niño. Entonces ahí yo sí considero que es culpa del anestesiólogo en su caso, porque no calculó bien la dosis que se le debe dar. Entonces sí es negligencia médica, porque no tuvo el cuidado de darse, o sea, sí, de calcular bien la dosis. Entonces yo, bueno, para mí sí es culpable del anestesiólogo, pero el cirujano más o menos, porque él tiene que estar al pendiente de lo que está, pero si él no tiene el conocimiento, supongo que sí lo debe tener, pero por algo es un anestesiólogo que está especializado en eso. Entonces, pero al menos debe tener como que un mínimo conocimiento, no sé si a la cabeza del director, no sé, que sí, que cuiden muy bien qué dosis se le debe dar a cada uno. Porque inclusive los médicos se han puesto en la postura de que si llega a caer encarcelado y se le da una pena privativa de la libertad, ellos van a suspender la actividad médica por esta situación. Entonces, ¿yo por qué me voy a arriesgar a tratar de salvarle la vida a alguien o llevar un procedimiento quirúrgico? Si se muere, entonces me van a encarcelar a mí, o sea, sabiendo que la persona puede estar en riesgo, ¿no?, al momento de intervenirse quirúrgicamente. Se supone que un doctor sabe lo que está haciendo al tratar de salvar la vida, debe saber las implicaciones. Entonces, si le vas a causar, hay posibilidad de que le cause la muerte con mejor. Y aparte lo que están pidiendo de que no se le castigue penalmente es una reverenda tontería, porque si así ya hay errores, sabiendo que se les va a castigar penalmente, ahora que no haya eso, pues van a cometer más. Porque incluso me ha tocado platicar con compañeros médicos, me dicen, bueno, y si los abogados no lo sacan sabiendo que es inocente y no pueden liberarlo, ellos también tendrían negligencia por no haber sabido cómo liberar al cliente. Sería negligencia si no utilizan todos los recursos necesarios para sacar al cliente o para demostrar su inocencia. Hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta. Rousseau nos dice, bueno, entonces se tiene que aplicar la ley porque se tiene que aplicar, si no, no hay fuerza, no hay orden, no hay un control social. Todos estamos de acuerdo en que se deben aplicar las leyes, pero cuando llega a aplicársenos a nosotros es cuando empieza a divagar esta situación de qué tanta fuerza debe tener el Estado sobre nosotros. ¿Sí no se supone que deben de firmar los papás de que si pasa algo en responsabilidad como si fuera los papás? Me imagino que sí. Les comento nuevamente, desconozco cómo está la carpeta de investigación. Hasta donde nosotros sabemos es por la cuestión de la anestesia que falleció, pero no sabemos clínicamente en sí todo lo que ocurrió detrás de la cirugía, la operación, si hubo un coágulo, si no hubo un coágulo, si se firmó responsiva, si no se firmó responsiva. Hay mucho por detrás que con lo que sabemos es con lo que se ha estado armando este debate. Y en relación también a la justicia, se supone que la justicia es una voluntad general. Nosotros apelamos a que la justicia se vaya más allá de nuestras facultades, de nuestra propia libertad de ajusticiar por nuestra propia cuenta, y se la damos a un Estado. El Estado monopoliza este poder para poder encaminar a la sociedad. ¿Y qué pasó aquí en Ciudad Juárez? ¿Recuerdan el caso del señor que violó a 2 muchachitas y las mató? Sí. Que hace pocos días se suicidó. Sí. Entonces, la justicia de nosotros, cuando llegó golpeado, casi lo matan, y la idea era matarlo por haber hecho estas violaciones. Lo recupera el Estado, se levanta un proceso penal y él decide terminar con su vida. La gente queda otra vez descontenta. ¿Por qué te quitaste la vida?
pero la gente realmente lo que quería era matarlo. Entonces, ¿dónde también quedan estos aspectos de justicia? Que si querías matarlo, o sea, tú querías matarlo y él se termina la vida, ah no, ahí es injusto, ¿por qué te quitas la vida y no llevaste un procedimiento judicial? Son las paradojas que ocurren dentro de nuestro sistema social, que es imperfecto y siempre va a ser imperfecto. Su dinámica, chicas, platíquenos.